El Barcelona tiene una historia de nutrir el talento de un jugador hasta que explote en la clase mundial. Pero eso no significa que cada jugador que ficha el club es un éxito garantizado. Un montón de jugadores se han estrellado fuera de la Masía o al lado de los del primer equipo, pero por lo general lo hacen porque carecen de talento para tener éxito. Incluso el talento, sin embargo, no es garantía de éxito. Todos los jugadores de esta lista tenían el talento necesario para triunfar en el Barça, pero fueron expulsados del club porque no jugaban en el modo Barça. Algunos jugadores habrían dejado que tal rechazo destruyera su confianza y sus carreras, pero estos no. Por eso, hoy te traigo las 10 grandes estrellas que Barcelona desperdició en su momento. Número 10. Pepe Reina. Con 13 años entró a la Masía del Barcelona y fue pasando por los diferentes equipos de las categorías inferiores hasta llegar a la filial azulgrana en 1999. Fue cuando despertó el interés del entonces entrenador del primer equipo, Luis Van Gaal, que se lo llevó a la pretemporada. Fue en la temporada 2000-2001 cuando hizo su debut oficial en el Barça con apenas 18 años. En la temporada 2001-2002 también tuvo protagonismo con el Barça, ya que disputó 11 partidos de Liga, 1 de Copa y 4 de Champions League. A pesar de eso, en el verano de 2002 decidió cambiar de aires. Número 9. Héctor Bellerín. Formado en la cantera del Barcelona, en su etapa de juvenil decidió aceptar la oferta de irse al Arsenal de Londres, siguiendo así el paso de algunos amigos como Toral o de futbolistas como Cesc Fàbregas. Bellerín apostó por fusionar una formación recibida en un club con el Barça con la de un club inglés y parece que ha dado sus frutos. Se ha gestado un lateral espectacular que ataca y entiende el fútbol de la manera blaugrana y defiende y lucha al estilo inglés. En estos momentos el Barça carece de grandes laterales, específicamente en la banda derecha. Bellerín fue visto como una gran opción, pero parece que el español planea quedarse unos años más en Inglaterra. Número 8. Thiago Motta. Jugó desde joven en las categorías inferiores del Barça, equipo con el cual debutó. En la temporada 2003-2004 consiguió un subcampeonato de la Liga. En la siguiente temporada sufrió una grave lesión en un partido contra el Sevilla, que lo mantuvo apartado de los terrenos de juego durante 7 meses. Las constantes lesiones y la falta de rendimiento con los minutos que les daban forzaron su salida del club. Así llegaría al Atlético de Madrid en la temporada 2005-2006, donde jugó solo 8 partidos durante toda la temporada, debido a otra lesión. Más tarde se iría al Genoa de la Serie A. Hoy se encuentra defendiendo los colores del PSG. Número 7. Icardi. Este ex estudiante de la Masía tiene el potencial para ser uno de los mejores jugadores en un futuro no muy lejano. El inmenso talento de Icardi impresionó a los entrenadores de la Masía cuando llegó por primera vez, pero su estilo de juego era más de Gabriel Batistuta que de la Masía, que la pasan y se mueven. Icardi rápidamente averiguó que en el Barça nunca lograría una característica regular en el primer equipo. Salió para la Sampdoria de la Serie A, en calidad de cedido en 2011. En la temporada 2012-2013, fue el sobresaliente de Icardi. Anotó 10 goles en 31 partidos para Sampdoria y los guió fuera del descenso. Ahora juega para el Inter de Milán, donde tiene la oportunidad de luchar por la clasificación a la Champions League año tras año. Es el lugar perfecto para él. Él puede crecer como jugador allí y ayudar a dar la vuelta a una franquicia caída de la gloria. El Inter de Milán anhela a la superestrella Icardi, creen en él y su potencial. Número 6. Thiago Alcántara. Todo el mundo en Barça quería que Thiago se quedara. Se había graduado de la famosa academia juvenil del club, la Masía, e incluso tenía una cláusula de compra de 90 millones de euros en su contrato. Nadie iba a pagar ese dinero por un jugador no aprobado. Por muy talentoso que fuera, ¿cómo terminó saliendo del Barça? Como resulta, esa cláusula de liberación tenía alguna letra pequeña. Si Thiago no tenía una cierta cantidad de minutos jugados cada juego, esa cláusula de liberación astronómica caería a 18 millones. El Barça no pudo encontrar espacio para Thiago en su medio campo, así que no pudo mantener ese precio de 90 millones de euros. Cuando el precio cayó, este talento previamente caro se convirtió en el robo del año. El Bayern Múnich estaba muy feliz de jugar el papel de ladrón. Ahora Thiago forma parte de uno de los equipos más ordenados del mundo, el Bayern de Múnich. Número 5.
Gerard Piqué. Sí, el Barça desperdició a Gerard Piqué en cierto momento. El español ingresó al Barça en el 97, cuando tenía solo 10 años, y del que se fue con 16 al Manchester United. En ese entonces, Piqué hacía su primer contrato como profesional. El Barça y el United habían cerrado un acuerdo para el traspaso del defensor Gerard Piqué, jugador formado en las categorías inferiores del club barcelonista, que se marchó al club inglés en 2004. Militó en Inglaterra durante 3 temporadas en 2 etapas, del 2004 hasta 2006 y 2007 hasta 2008, entre las cuales jugó una temporada en la Liga Española, cedido al Real Zaragoza por el United, donde jugó 22 partidos del campeonato 2006-2007. En esa temporada fue titular en 18 y fue convocado en 32 jornadas. 4 años después, Barcelona recupera a Piqué. Con 21 años, firmaría un contrato como azulgrana para las próximas 4 campañas, y por el que el Barça pagó unos 5 millones de euros por su traspaso. Considerado en ese entonces una de las perlas de la cantera y un jugador de futuro para el nuevo proyecto de Guardiola. Número 4. Cesc Fàbregas. Barcelona compró a Fàbregas del Arsenal en 2011, mientras que él era su capitán. Al igual que Thiago, Cesc era también un graduado de la Masía, y habiendo agraciado esos argumentos al mismo tiempo que Lionel Messi, se esperaba que pudiera ser una continuación del equipo cargado de la Masía que había tomado el mundo en los años anteriores a su regreso. Seguiría la tradición forjada por Iniesta, Xavi, Busquets, Piqué, Puyol, Víctor Valdés y por supuesto Messi. Pero no iba a ser. Con Fàbregas, Barcelona nunca alcanzó las mismas alturas que tenía antes de su llegada. Ninguna copa de la Champions League, un título de liga y un trofeo de la Copa del Rey. Simplemente no fue suficiente en la tierra de Cataluña. Fàbregas no logró hacerse una cerradura en el 11 inicial, y no pasó mucho tiempo antes de que Fàbregas fuera pintado como parte del problema. Fue vendido al Chelsea, y todo lo que ha hecho desde entonces es el no parar de hacer asistencias. Fàbregas ha sido el maestro en el centro del campo del Chelsea, y con la forma en la que él y su club están, él podría terminar ganando lo mismo por el cual el Barcelona lo vendió, la Champions League. Número 3. Alexis Sánchez. Alexis sufrió el mismo problema que forzó a Ibra su salida del Barça. No le dieron la atención que merecía. Alexis no tuvo ningún problema personal con el equipo o sus entrenadores. Simplemente no le dieron la atención que necesitaba para hacer lo mejor que podía hacer. Los problemas que encontraron en el Barça es que nunca descubrieron cómo sacar lo mejor de Messi, Neymar y Sánchez al mismo tiempo. Y al final, Barcelona decidió: no somos nosotros, es usted. Y lo envió al Arsenal, donde ha procedido a romper inmediatamente la Premier. Y resulta que no era el Barcelona, no era él, eran ellos. Número 2. Touré Yaya. Cuando el marfileño llegó a Manchester, se convirtió en uno de los mejores centrocampistas del mundo. Y la pregunta es, ¿por qué lo dejaron marcharse los catalanes? Su buen rendimiento en Mónaco llamó la atención del Barcelona, que lo fichó en 2007. En su primera temporada no lo hizo nada mal. A pesar de que Barcelona no ganó ningún título esa temporada, Touré fue uno de los jugadores más destacados del conjunto azulgrana. La temporada siguiente, Pep Guardiola tomó las riendas del equipo. Touré no empezó como titular indiscutible, sin embargo, el marfileño volvió a hacerse sitio en el 11 y se convirtió en pieza clave para que el equipo español firmara una primera vuelta histórica, consiguiendo 50 puntos. Durante la temporada 2009-2010, el Barça completó el sextete y revalidó el título de Liga, y desde entonces al marfileño se le vio en el banquillo. Touré no tiene dudas de quién fue el responsable de su marcha, y ya lo dejó claro en octubre de 2011, cuando le preguntaron sobre el tema. Para el jugador la culpa fue de Pep Guardiola, quien se puede decir que le dejó claro con sus palabras que debía irse. Esto declaró Touré Yaya. Apenas hablé con Guardiola en todo el año. Si él hubiese hablado conmigo, me hubiese quedado. Quería terminar mi carrera en Barcelona, no quería irme. Cada vez que le preguntaba algo, él me respondía cosas extrañas. Prácticamente me ignoró hasta que la oferta del City entró. Por eso decidí irme. Número 1. Zlatan Ibrahimovic. El estilo de juego de Zlatan era objetivo, hombre de corte, con un creativo genio. Fue el complemento perfecto para el tiki-taka de Barça, pero lo mejor que pudo haber estado en el terreno del juego simplemente no se calificó con la altura, que el entonces entrenador Pep Guardiola estaba tratando de inculcar. Como en absoluto, como se podría imaginar, esto llevó a muchos desacuerdos entre Ibra y Guardiola.
Cuando Zlatan fue empujado hacia afuera para que Messi pudiera ocupar más espacio en el medio, Zlatan se frustró. Me sacrificaron, dijo después. Ya no tenía libertad en el campo que necesitaba para tener éxito. Zlatan, siendo Zlatan, se acercó a Guardiola y trató de razonar con él, de la única manera que Zlatan sabe. Guardiola nunca hizo ningún esfuerzo para satisfacer las necesidades de Zlatan. En realidad, empezó a ignorar descaradamente a Zlatan, quien más tarde recordaría cómo Pep se dirigiría a todos los presentes en una habitación excepto a él, y nunca le daría respuestas directas. Finalmente, todo esto llevó a Zlatan a gritarle a Pep: "No tienes pelotas". Al final de su primera temporada en Barça, Zlatan dejaría en préstamo para que eventualmente se transfiera completamente al Milan. Hold up.